Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos están alegres de estar aquí? Amén, ¿verdad? Qué gusto que estés con nosotros, qué placer que nos acompañes. Tuvimos el gusto de conocer al esposo de Rafaela en el baby shower. Es un placer, es un gusto. Hasta ahorita me reconociste. Es un placer que estés aquí con nosotros, que seas bienvenido. Hoy comenzamos una nueva serie. Vamos a estar hablando acerca de la misericordia, ¿verdad? Y tenemos como título para el sermón de esta tarde: necesito un abogado. Necesito que pongan mucha atención porque voy a mencionar algunas cosas que hablan de condenación, porque hoy va a ser como una introducción, ¿verdad? Si usted no va a tener la oportunidad de venir el próximo domingo, véalo por medio de los videos para que vea la continuación, porque no estamos aquí para ser condenados, sino porque hemos encontrado la luz en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y mientras lo encuentro, le voy a contar una historia que ya le he contado antes. Espero que no le aburra esta historia, pero había una mamá que tenía dos hijos que eran muy tremenditos, eran muy vagos, eran muy traviesos, ¿verdad? Y estos dos muchachitos, de tantas travesuras que hicieron, pues fueron creciendo y fueron haciendo maldades más grandes y terminaron en la cárcel. Entonces esta mamá conoce de Jesús y le predican el evangelio, lo acepta, y después ella empieza a orar a Dios y le empieza a pedir a Dios: Señor, hazles justicia a mis hijos, hazles justicia a mis hijos, están en la cárcel, hazles justicia. Y así ella orando por mucho tiempo, y una vez estaba un predicador invitado a la iglesia donde ella asistía, y ella estaba orando y le decía al Señor: Señor, hazme justicia para que mis hijos salgan de la cárcel, hazme justicia. Y Dios le habla a ese predicador y le dice: mira, esa mujer que está allí, ve y dile que deje de pedirme justicia, porque es justo que ellos estén en la cárcel. Dile que cambie su oración y dile que ore por misericordia. Este pastor bajó y le dijo en el oído, en una manera privada, a la hermana, y luego le dijo: mira, dice el Señor que dejes de orar justicia, porque es justo que tus hijos estén en la cárcel. Pero dice que si tú cambias tu oración y le pides misericordia, las cosas van a ser diferentes. Un año después, estos dos hermanos que eran tremenditos salieron de la cárcel porque Dios tuvo misericordia y pudieron salir, y después ellos se convirtieron al Señor y después empezaron a servir, ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Cuántos estamos ya en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1? Amén. Dice: mis queridos hijos. La nueva versión Reina Valera dice: hijitos míos, ¿verdad? Fíjese que con el amor que le habla a uno el apóstol aquí, con el amor que a veces nosotros tenemos que tener hacia las personas, con verlos con un amor diferente. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué qué? Para que no pequen. Dice: pero si alguno peca, porque ¿cuántos aquí pecamos? ¿Verdad? Todos somos pecadores. Dice: pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Qué hermoso y qué precioso es que nosotros entendamos y que nosotros sepamos que tenemos un abogado que es Cristo Jesús para con el Padre. Qué hermoso es saber que vamos a tener a alguien que nos va a defender en el juicio cuando estemos al frente del Padre, porque todos vamos a pararnos en frente del Padre, todos vamos a tener un juicio delante del Padre, y Jesús va a estar allí defendiendo el caso de cada uno de nosotros. Si nosotros lo aceptamos o no lo aceptamos, ahí va a estar Jesús diciendo: si lo conozco o no lo conozco, ¿verdad? Y qué hermoso es que nosotros, que ya lo hemos aceptado, que nosotros podamos confiar de que sí fui un pecador, sí me equivoqué, sí hice muchas cosas malas, pero me arrepentí, acepté a Cristo y sé que su sangre me va a defender el día del juicio delante del Padre.
Le voy a pedir que me acompañe ahí mismo uno antes, a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice, si afirmamos que no tenemos pecados, por eso le preguntaba, ¿cuántos de aquí nosotros pecamos? Todos pecamos, ¿verdad? Pero sí hay quien a veces cree que no peca. Dice, si afirmamos que no pecamos, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿Cuántos queremos vivir en la mentira? Ninguno. Todos queremos vivir en la verdad. Hay que reconocer que somos pecadores. Dice el 9, dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Diga, de toda maldad. De toda maldad nos limpia el Señor. Dice el versículo 10, dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces nosotros reconocemos que somos pecadores, reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos ofendido, reconocemos que nos hemos equivocado, ¿verdad? Porque a veces no es nuestra intención pecar, pero nos equivocamos. Pero lo que nosotros necesitamos entender, que no por eso nosotros estamos condenados, porque sabemos que hay misericordia de parte de Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Todos nos hemos equivocado, todos la hemos regado mucho, todos hemos dicho cosas que nos arrepentimos después, ¿verdad? Y no son pecados, pero nosotros alcanzamos misericordia por medio de Cristo Jesús. Y esa es una gran bendición, saber y entender esto. Una de las primeras cosas que uno, cuando se convierte al cristianismo, ¿verdad? Uno viene, acepta a Cristo y se convierte al cristianismo. Lo primero que a uno le atacan son la familia. La familia son los primeros que nos atacan y ya nos empiezan a decir, uy, el cristianito, uy, ya no quiere tomar, uy, que ya no quiere ir a fiestas, uy, y nos atacan, ¿verdad? Y cometes un error, cometes un pecado y luego te dicen, pecaste. Te empiezan a condenar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros también lo hicimos, pero lo hacíamos porque no sabíamos, porque no conocíamos que en Cristo Jesús encontramos gracia, ¿verdad? Pero también necesitamos entender que la gracia no es una licencia para pecar, ¿verdad? No podemos andar pecando deliberadamente, ponemos en riesgo nuestra salvación, pero por nosotros necesitamos entender siempre que tenemos gracia. Vamos a encontrar personas que nos señalan siempre, vamos a encontrar personas que nos están juzgando siempre, nos vamos a seguir equivocando, sí nos vamos a seguir equivocando, pero nosotros tenemos la bendición de tener a Cristo Jesús que nos sigue lavando con su sangre preciosa. Vamos a seguir encontrando gracia. ¿Somos perfectos? No somos perfectos, pero sí estamos buscando la perfección en Cristo Jesús, que es el verdaderamente justo, ¿verdad? Dice Santiago capítulo 4, capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo, ¿verdad? Más popular en la Reina Valera 1960 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Cuando uno viene al Evangelio por primera vez, cuando uno llega a la iglesia por primera vez, cuando empiezas a agarrar tu Biblia por primera vez y empiezas a leer las Escrituras, te encuentras muchas condenaciones porque no conoces, ¿verdad? Yo recuerdo cuando agarré la Biblia por primera vez, encontraba muchas cosas y hubo un momento donde hice la Biblia así y dije, no, pues todo está todo difícil cumplirlo, todo le es pecado a uno. Uno hace algo y ya es pecado, y te sientes un poquito desubicado, te sientes un poquito que no sabes que entonces qué vas a hacer porque no quieres ofender a Dios. Pero entonces entendemos que si nosotros venimos al Señor y le confesamos nuestros pecados y le decimos, Señor, mira, esta semana fallé, esta semana me equivoqué, esta semana cometí este error, Señor, pero yo me arrepiento. Y encontramos esa misericordia hermosa de nuestro Señor Jesucristo que nos la brinda a todo el que la quiera aceptar.
Cada vez a veces pensamos que necesitamos, que Jesús necesita forzarnos. No, todos entendemos, ¿cuántos entendemos que Jesús es un caballero? ¿Verdad? Jesús es un caballero, Él no puede obligarnos a nada. Somos nosotros los que vamos a Cristo Jesús. Somos nosotros los que vamos y le decimos, Señor, quiero cambiar. Somos nosotros los que vamos y le decimos, Señor, he fallado, he ofendido, he pecado, quiero ser diferente. Y es allí cuando el Señor mira la sinceridad de nuestros corazones y Él nos lava, Él nos limpia con su sangre preciosa y nos presenta puros y limpios delante del trono de la gracia. Yo este versículo lo uso mucho para orar, lo uso mucho para predicar. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante del Padre todos, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, digo, yo me imagino que va a haber una pantalla grandota ahí donde va a estar el Señor y el Señor me va a decir, a ver, Carlitos, párate aquí te voy a pasar la película de tus pecados, ¿verdad? Y ahí van a pasar la película de mis pecados y ahí va a salir todo lo malo que yo hice. Ahí va a salir las cosas que yo me escondí para hacerlo, para que nadie me viera, pero Dios me estaba viendo. Allí van a salir todas las cosas que yo hice malas y me van a decir, ok, estos son tus pecados. Pero va a haber un momento en que yo le voy a decir, abogado tengo. ¿Dónde está Jesucristo? Sentado a la derecha del Padre. Aquí va a estar el Padre en medio diciendo, a ver, Carlitos, estos son tus pecados, pero Cristo va a estar sentado a la derecha del Padre y se va a parar Jesús y le va a decir, Señor, yo soy abogado de Carlos. Yo pagué con mi sangre por esta persona. Qué hermoso, qué precioso. ¿Lo merecía yo? No. Es por gracia, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que se va a parar enfrente de mí, delante del trono de la gracia, y ya no me va a ver Dios Padre, ya no me va a ver sucio con mis pecados, sino que me va a ver limpio, porque esa es la función de Cristo, me va a limpiar con su sangre preciosa, y por eso me va a presentar delante del Padre, y entonces el Padre me va a decir, pasa al reino eterno. Qué hermoso, qué precioso es. Por eso tener a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado. Por eso es hermoso reconocer la gracia. Por eso es hermoso reconocer que sí somos pecadores, pero que cada día luchamos para no pecar, que cada día luchamos para pecar menos, que cada día luchamos para ser mejores. Cada día nos esforzamos por hacer las cosas mejores, porque sabemos que Jesucristo el justo, Él no merecía haber ido a la cruz, pero Él dijo, yo voy por Carlos. Él fue por ti. Él se paró allí siendo yo el culpable, no Él. Él sufrió lo que yo tenía que haber sufrido. Él sufrió lo que yo tenía que haber pagado. Por eso es tan importante reconocer, y por eso mencionaba esto de Santiago, decía, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aunque nosotros ya somos cristianos, necesitamos seguir haciendo lo bueno, porque si no, nos es pecado. Pero tampoco debemos ser tan inocentes de que a la gente venga y nos juzgue y nos diga, pecaste, caíste, hiciste esto, hiciste el otro. Sí, pero ¿sabes qué? Tú me miraste pecar, pero no miraste cuando me arrepentí. Tú me miraste pecar, pero no viste cuando fui a las rodillas al Señor a pedirle perdón. Porque a veces somos muy ligeritos para decir, hiciste esto, hiciste el otro, hiciste aquello, pero la gente no nos ve cuando vamos a las rodillas y le decimos, Señor, hoy me equivoqué. Señor, hoy fallé, Señor. Señor, hoy me peleé en la escuela, Señor. Señor, hoy me peleé en el trabajo. La gente no nos ve cuando nosotros nos arrepentimos, pero la gente nos sigue juzgando y nos sigue criticando. Por eso nosotros necesitamos saber que yo ya he sido justificado delante del Padre. Nosotros necesitamos saber que nosotros encontramos misericordia delante del Señor, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16, Juan 3:16, uno de los versículos más populares para evangelizar. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea, en Él no se pierda. Fíjese bien, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Pero ¿cuánta gente nos condena allá afuera? Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
Dice el 18, muy importante que siempre tengamos presente en nuestra vida personal. Dice, no hay condenación para todo el que en Él cree. ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos creen en Él? Levanten la mano los que creen en Él. Entonces no hay condenación para ti. No hay condenación. Si nosotros no nos arrepentimos, no hay condenación. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Dice, pero todo aquel que no cree en Él, no dice que va a ser condenado, dice, ya fue condenado. Dice, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que a la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto, ¿cuántos de aquí hacemos lo correcto? ¿Cuántos de aquí nos esforzamos por hacer lo correcto? Sí nos equivocamos, pero estamos en esa lucha diaria de estar alabando a Dios. Estamos en esa lucha diaria de estar orando. Estamos en esa lucha diaria de no caer en la tentación. Estamos en esa lucha diaria de agradar a Dios. Por eso dice el 21, dice, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios quiere? Necesitamos seguirnos acercando a la luz. Esa es una de las razones por las que venimos a la iglesia. Venimos y nos acercamos a la luz. Venimos y recibimos esa palabra. Hoy, por ejemplo, venimos y hemos recibido ese recordatorio que en Cristo Jesús tenemos un abogado. ¿Cuántos necesitamos a un abogado? Bendito sea Dios que tenemos un abogado. ¿Cuántas veces has tenido en la vida real literalmente necesidad de un abogado? Yo he tenido necesidad de buscar algún abogado. Y sabes a veces que es muy frustrante que no lo encuentro. No lo encuentro un abogado, no está disponible, o yo no tengo los recursos económicos para solventar un buen abogado, o a veces el abogado no habla español, y yo necesito un abogado que hable español y que me diga de qué se me está acusando, porque alguien me va a llevar a corte, y necesito un abogado. Con Cristo Jesús no tenemos esa necesidad. Cristo Jesús está listo para representarte. Cristo Jesús está listo para pararse en medio de ti y del Padre y decir, yo represento a esta persona, porque esta persona reconoció que yo morí y resucité en esos 3 días. ¿Cuántos de nosotros necesitamos a Jesús? Todos necesitamos a Jesús, pero encontramos personas que dicen, no necesito a Jesús, no necesito misericordia, no necesito esto. Todos necesitamos a Jesús, porque sin Jesús no vamos a tener abogado delante del Padre. Eso es algo muy importante. Todos vamos a pararnos en ese juicio, pero el que no tiene ese abogado, lamentablemente no va a tener el cielo. Necesitamos ese abogado. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Qué hermoso es estar en Cristo. Pero ahí está una clave, hermanos. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Dónde están los que no pertenecen a Cristo Jesús? Hay que pertenecer a Cristo Jesús para estar en esa bendición. Romanos capítulo 8, versículo 1, en la versión 1960, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Soy cristiano, pero le ando dando vuelo a la hilacha, a la carne. Y fíjese lo que dice la Reina Valera 1960. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan. O sea, hay los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Es que si yo ando en la carne, ando arriesgando ese juicio. Si yo ando en la carne, yo ando arriesgando el abogado. Estaba yo hablando con Francisco esta semana y yo le decía, ¿te acuerdas de ese versículo, Francisco? Donde está ahí, no lo vamos a ver ahorita, pero lo vamos a ver después, pero se lo va a mencionar.
Ese versículo donde Jesús dice, vienen varios siervos y le dicen, Señor, aquí estamos, no los conozco. Jesús, fungiendo como abogado, eran personas que se creían cristianas y vienen y se presentan en el juicio y se para Jesús y dice, Padre, yo no los conozco. ¿Y qué dice la Escritura? Señor, pero hicimos milagros en tu nombre. Y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, pero apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, pero hicimos, Señor, pero yo te cantaba, Señor, pero yo te predicaba, Señor, pero yo bautizaba, Señor, pero no los conozco, hacedores de maldad. Apartados de mí y echadlos al fuego eterno. ¿Dice o no dice así la palabra? Hermanos, es que está bien que no perdemos la salvación, pero tampoco hay que andar jugando con fuego. No hay que andar jugando con la misericordia. Usted se imagina que usted está pensando que no, yo tengo mi iglesia, yo predico, yo canto, yo alabo, yo bautizo, yo hago, y que yo llegue a la presencia del Señor y esperando al abogado y que el abogado me diga, no, yo no te conozco. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible es estar pensando que vas a tener un abogado de tu parte y el abogado te va a decir, yo no te conozco! ¡Qué terrible es eso! Romanos, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no habíamos alcanzado la misericordia porque no conocíamos a Dios. Y por eso andábamos haciendo cosas que no nos convenían. Pero ahora que conoces a Dios, tienes misericordia. Tienes misericordia. Lo único que nosotros necesitamos es permanecer en Cristo Jesús. Lo único que nosotros necesitamos hacer es esforzarnos por estar en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra de Apocalipsis donde dice, no quiero a los tibios? ¿Qué va a hacer el Señor con los tibios? La palabra dice allí en las Escrituras, dice que nos vomitará de su boca a los tibios. Porque ¿sabes por qué? Porque estamos con Cristo Jesús y luego no estamos. Estamos con Cristo Jesús y luego no estamos. Estamos con Cristo Jesús y luego no estamos. Todos lo hemos experimentado. Pero a veces en ese entramos y salimos, ¿verdad? Parece que estamos bailando. Pues sí, estamos bailando perdiendo la salvación. Estamos bailando, estamos perdiendo al abogado. Estamos perdiendo al abogado. Estamos poniendo en riesgo eso por no mantenernos en Cristo Jesús. Porque la misericordia está. Pero la palabra que a veces no le ponemos atención dice, para los que están en Cristo Jesús. Para los que permanecen a mí. Para los que me buscan. Para los que están siempre luchando. Porque hay unos que no luchan, ¿verdad? Pero todos tenemos la oportunidad de volver. Todos tenemos la oportunidad de regresar. Todos tenemos la oportunidad de luchar. Todos tenemos la oportunidad de decir, Señor, me aparté 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, Señor. O me has estado buscando 5, 6, 7 años, Señor, y no te había escuchado. Pero aquí estoy ya, Señor. Quiero que tengas esa misericordia para mí, porque necesito un abogado. Necesito ese abogado. Dice primera de Pedro 2:10 en la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, dice, antes no tenía identidad. Fíjense, me encanta esta palabra. Antes no teníamos identidad como pueblo. Cuando no conocíamos al Señor, no teníamos identidad como pueblo. Dice, ahora son pueblo de Dios. Una vez que ya conociste al Señor, ahora sí tenemos identidad. Ahora sí sabemos quiénes somos. Porque ¿cuántos sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cuántos sabemos que somos hijos de Dios? Y los que tenemos la oportunidad de ser padres, ¿cuántos amamos a nuestros hijos? Yo le platicaba ahorita a Néstor antes de empezar, digo, yo era súper celoso cuando Wendy nació. Cuando Wendy era un bebé, yo le digo a Néstor, le digo, no quería que nadie la abrazara, no quería que nadie la tocara. Yo porque era celoso como padre, no quería que ni el aire le diera. Era mi primera hija y me la gozaba. Y le decía yo a Néstor, gózate ese niño, porque uno siente ese amor como padre. El padre sigue sintiendo ese amor por todos nosotros. Él es celoso,
Él no quiere perdernos, Él quiere tenernos seguros, Él quiere que estemos en la gloria con Él para la eternidad. Dice, por eso te dice, antes no tenían identidad, ahora tenemos identidad. Dice, antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Qué hermoso es tener la misericordia de Dios ahora. Hebreos capítulo 4, versículo 16. En la Reina Valera 1960 dice, acerquémonos pues. Fíjese bien cómo dice, acerquémonos, y no dice coma. Dice pues, confiadamente al trono de la gracia, el versículo que le estaba diciendo ahorita, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se acuerdan de aquel ladrón que estaba en la cruz? Que en el último momento se robó el cielo. ¿Cuántas personas lo juzgaron cuando pasaban ahí? Porque la Biblia dice que pasaban y les gritaban cosas ahí a los tres que estaban ahí crucificados. ¿Cuántas personas no pasaron y le dijeron, qué bueno ese ladrón que está allí? Qué bueno ese ladrón que hizo esto, qué bueno que lo crucificado, qué bueno que ya no va a robar. Pero dígame cuántos le gritaron ahí, te vi que te arrepentiste. Ninguno. Porque nadie nos mira cuando nos arrepentimos. Porque cuando nosotros nos arrepentimos es algo privado entre Dios y nosotros. Y Él hace esa misericordia. Dice la Nueva Traducción Viviente. Váyase acercando al grupo de alabanza, por favor. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cuando más necesitemos estamos, es cuando a veces gritamos y decimos, Señor, ayúdame. Señor, sácame de este problema, Señor. Ayúdame, Señor, estoy metido en este problema. Padre, sana a mi hijo, sana a mi hija. Padre, se está muriendo, Señor. Y llega el oportuno socorro, la misericordia de Dios para decirme, aquí estoy, mi hijo. Porque ¿qué padre abandona a su hijo? No hay padre que abandone a su hijo, y nuestro Padre no nos va a abandonar, porque Él es rico en misericordia. Vamos a escuchar esta alabanza, y si hay alguien que quiera pasar al frente, la palabra dice muy claramente, acerquémonos. Acerquémonos. A veces yo sé que es bueno estar sentado en tu silla, pero la palabra es clara y dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Acércate aquí a la presencia de Dios. Si quieres que oremos por ti, si quieres aceptar como Cristo, si todo lo has intentado y todo te ha fallado, te invito a probar a Cristo Jesús. Pasa al frente después de esta alabanza.
hermoso es que el Señor lo reciba en su casa para siempre. Yo te invito en esta tarde que tomes la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús en tu corazón en este día. Si todo lo has intentado y todo te ha fallado, yo te invito a probar a Cristo Jesús. Yo te invito a que pases al frente, que tú le digas al Señor que tú lo quieres aceptar en tu corazón. Pasa al frente y tú le puedes decir al Señor: Señor, yo necesito un abogado. Yo necesito un abogado para el día del juicio, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Yo te pido que bendiga, Señor, en esta iglesia, Señor. Que nos des la bendición, Señor, en este mes que ha comenzado, Señor. Estamos en el ombligo del año, Señor. Te pedimos que des bendición para el resto de este mes, Señor. Que nos sigas dando las fuerzas, la salud, Señor. Las ganas de seguir haciendo lo bueno, Señor. De seguir adorándote, glorificándote, Señor. Agradecemos, Señor, al grupo de alabanza, Señor, que se esfuerza, Señor, por alabarte con todas sus fuerzas, Señor. Agradarte, queremos agradar, Señor. Queremos tener la disposición, Señor, de estarte sirviendo y darte lo mejor de cada uno de nosotros, Señor, para que tu presencia baje, Señor, y tu bendición siempre nos acompañe. Y es en el nombre de Cristo Jesús que recibimos su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Antes de que nos vayamos, como siempre atrás está la cajita de los diezmos y ofrendas. Si sienten en su corazón